Hola, nuevamente aquí estoy con un tema que creo que les va a interesar y, y creo que el título podría ser, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Se ha hablado muchísimo de quitarle o no el título a la señora Esquivel porque ya se demostró que fue un plagio su tesis y culpan, sin creer yo que lo merezca, al doctor Graue, como si él fuera el que tuviera que decidir cuando él justificadamente asevera que no hay un marco legal dentro de la UNAM para quitarle el título a la señora Esquivel. El chiste no es quitarle el título, el chiste es impedir que siga ejerciendo como una abogada que no es. No solamente no es porque plagió una tesis, sino porque no tiene decencia, sino porque no tiene ética y porque no tiene honestidad. Y yo me pregunto, bueno, si en vez de que hubiera sido en la UNAM, todo este relajito del plagio hubiera sido en la Universidad Veracruzana, ¿acusarían igual? Yo creo que no. Pero, como dice el dicho, que no hay mal que por bien no venga, esta duda, esta demostración de la falta de honestidad del gobierno que está teniendo lugar en este país desde el 2018, 1 de diciembre, también ha mostrado las injusticias, las infamias que se han hecho, sobre todo por la Fiscalía General de la República, véase Hertz Manero, con respecto a la comunidad científica en complicidad con la directora de CONACYT. Y me alegra mucho darme cuenta que todo esto lo que ha provocado es un bien para diferentes personas que han sido acusadas injustamente o despedidas de su cargo injustamente. Empezaré por este grupo de científicos acusados por Hertz Manero de que debían estar encerrados en ni más ni menos que Santa Marta Catitla, del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología, que porque habían utilizado no sé cuántos millones de pesos indebidamente en actividades ilícitas, que no merecían ese gasto. Y afortunadamente ya un juez declaró que no procede el perseguir a esas personas, es decir, dictó lo que se llama, aquí tengo mi acordeón, sobreseimiento, es decir, una resolución que suspende un caso por falta de justificación, porque 5 de los 31 acusados de acometer ilícitos, 5 ya estaban, se les seguía proceso para que fueran encarcelados porque así lo decidió Hertz Manero. Número 1. Número 2. También afortunadamente un juez dictaminó a favor del doctor Antonio Lascano de la UNAM, que había sido despedido porque así se le antojó a la directora de CONACYT, como miembro de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Y esto me alegra muchísimo, además de que permite que se dé una buena revisión de lo que pretende la doctora Álvarez Bulla, directora de CONACYT, con respecto a la nueva ley de ciencia y tecnología de este país. Creo que fue en marzo o en febrero del 2019, Claudia Arellano, amiga periodista que trabajaba en ese entonces, o no sé si sigue trabajando, pero ya no, para Telefórmula, me hizo una entrevista para publicarla en Telefórmula con respecto a la acusación que Álvarez Bulla y John Ackerman hicieron contra administraciones anteriores de CONACYT, diciendo, los acusaba de corruptos y que habían utilizado recursos públicos para desviarlos hacia la iniciativa privada y las empresas multinacionales. Y como ahora lo demuestra la absoluta ignorancia de lo que sucede, y lo demostramos con la falta de ética de esta señora Esquivel, repetiré lo que dije en esa ocasión, aunque crean ustedes que estoy cambiando de tema. No, me estoy refiriendo a acusaciones indebidas de gente decente
y a permitir la porquería en gente indecente que sigue en el puesto. Lo que dije en ese momento fue que se ve que el señor Ackerman, la señora Álvarez Bulla y quien me esté oyendo no tienen claro lo que son los recursos públicos. Los recursos públicos vienen de los impuestos que paga la iniciativa privada a través de su actividad económica. Es decir, un empresario tiene que pagar impuestos por las ganancias que tiene. Esos impuestos se convierten en recursos públicos. Y entonces, lo que pasaba en CONACYT entonces, que la señora Álvarez Bulla desapareció, fideicomisos y programas, etcétera, es que efectivamente había recursos de CONACYT que se dirigían hacia la pequeña y mediana empresa que tuviera la posibilidad de, a través de una pequeña innovación tecnológica, contar con un crédito blando que le daba CONACYT para poder salir adelante, seguir desarrollándose y hacer el bien a sus empleados y a ellos mismos. Gente que con sus ingresos son mexicanos que pueden comer. Lo mismo sucedía con las empresas transnacionales que, según John Ackerman, se distraían recursos. Había un convenio en donde se determinaban los recursos que a través de CONACYT y el dinero que se le daba a las transnacionales utilizaban proveedores de la pequeña y mediana industria mexicana en vez de utilizar proveedores de las grandes empresas transnacionales o de los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, lo que acaba de suceder con la señora Esquivel, lo único que demuestra, lamentablemente, es que los mexicanos no nos informamos adecuadamente antes de elegir a alguien que tenga un puesto público, que tenga un puesto de funcionario que va a determinar nuestras acciones como país, que va a determinar nuestras acciones como pueblo, como ciudadanos. Y entonces por eso estoy aquí alzando nuevamente mi voz para que entiendan que el hecho de que alguien les prometa durante 20 años recurriendo al país a costa de nuestro dinero, ahí sí, utilizando recursos públicos, que son nuestros impuestos, para prometer que va a acabar con la corrupción, cuando él es el primero, junto con su gente, que es la que quienes lo están llevando a cabo. Les agradezco, soy intensa, no es que esté enojada, es que soy intensa y por eso alzo la voz. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga como siempre y ya nos vemos la próxima. Bye.